Bienvenido a este tu canal Pax et Bonum a Totus, y comienzo agradeciéndote algunas opiniones que has colocado y sin duda que son importantes para poder hacer un mejor trabajo y que te aporten una mejor información del tema que se esté tratando. Recordarás que en el video titulado Catejón hablábamos de dos filósofos, pero uno de ellos a la vez teólogo. Comentábamos que el filósofo italiano Giorgio Agamben reconocía que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está en crisis, y esta crisis es profunda y grave. Esta misma idea la acepta el teólogo y filósofo mexicano Villasana. Efectivamente, muchos ya pues aceptan que esta sociedad, a la que llamamos sociedad moderna, es una sociedad que vive una crisis muy fuerte. Obviamente esta crisis se manifiesta en los diferentes campos en que el hombre se mueve, de tal manera que hablamos pues de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis política, de una crisis educativa, de una crisis ambiental y de una crisis religiosa. En lo que respecta a la religión, ambos investigadores, ambos pensadores, también reconocían que se vive en este momento en el ámbito de la Iglesia Católica una situación de apostasía. Pero también ellos comentaban que vivimos una apostasía manifiesta por la humanidad, en el sentido de que hay un rechazo a las propuestas de la doctrina cristiana. Y también un rechazo a nivel práctico de esta misma doctrina. También encontramos esta apostasía manifiesta en el clero. Varios sacerdotes, varios obispos, varios cardenales, incluso quien dirige nuestra Iglesia Católica, incurre en este tipo de apostasía. Son muchos los ejemplos en los cuales se manifiesta esta situación de apostasía. Nombremos algunos. Por ejemplo, ya se empieza a ver en algunas parroquias, al menos en este país, México, probablemente en otros países también, donde los sacerdotes hacen ya una promoción de Biblias ecuménicas. Algunos otros sacerdotes empiezan a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, un tanto de manera sigilosa, de manera soterrada. De tal manera pues que los laicos no se den cuenta. Algunos otros empiezan a hablarle al laico pues de que no hay un solo concepto de matrimonio, que es el que sabemos, hombre-mujer, sino que cabe la posibilidad de que se agrande este concepto como matrimonio entre hombres o matrimonio entre mujeres. También tenemos un caso reciente, un caso fuerte, que ha sido un escándalo a nivel mundial, de un joven chileno que fue abusado sexualmente cuando niño por un sacerdote. Y este joven ahora decidió ir al Vaticano para hablar con el Papa Bergoglio. Logró precisamente la comunicación con él, y la respuesta del Papa Bergoglio fue la siguiente. Textual, dijo así: ¿sabes, Juan Carlos? Eso no importa. Dios te hizo así. Dios te ama así, el Papa te ama así, debes amarte y no preocuparte de lo que dice la gente.
Si nos detenemos un poquito en esta frase y no nos abandonamos a una situación de papolatría, dando por verdadero aquello que salga de la boca del Papa, y nos ponemos a reflexionar, a analizar con cierto detenimiento este pensamiento, nos damos cuenta que hay, a mi parecer, dos graves errores, o bien que hay dos mentiras dentro de esta afirmación. Subrayo yo, por ejemplo, la expresión Dios te hizo así. Mi creencia es de que ni científicamente ni religiosamente esta expresión es verdadera. En mi experiencia de docente de filosofía, de ya 35 años, tuve la oportunidad de dar la materia de ética, entre otras materias filosóficas, y debo decirles que más o menos en los últimos 15 años, 17 años, hubo la necesidad en que el programa de ética se incluyera un apartado, que era precisamente el apartado de bioética. Se trataba de ver de qué manera los grandes avances en el campo de la biología, en el campo de la genética y en el campo de las neurociencias, ese tipo de descubrimientos podían ayudarnos para comprender mejor la conducta moral de los seres humanos. Entonces tuve la necesidad de revisar conocimiento biológico, la última información que hay al respecto de eso, conocimiento de genética y también los avances en el terreno de las neurociencias. Todo este material revisado para llevar a cabo este apartado de ese curso de ética, pues me permite comprender que las ciencias no parece que ellas acepten como una verdad el hecho de que el homosexualismo sea una cuestión natural. No sé, por ejemplo, habiendo revisado las ideas del bioquímico británico Nick Lane, o bien habiendo revisado las obras de neurocientíficos famosos como Antonio Damasio, como Michael Gazzaniga o Steven Pinker, al menos en los trabajos que he revisado, no aparece ninguna fundamentación o justificación del homosexualismo como una cuestión natural. Por lo tanto, creo pues que hay una mentira grande aquí en lo que respecta a la ciencia, que no da un fundamento o justificación del homosexualismo como una cuestión natural. También creo que hay una mentira grande en el campo de lo religioso. A mí me parece, revisando precisamente un poquito la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay algunas citas, las cuales nos revelan que no es esta idea la de Dios, que no es esta idea la de Cristo, que no es esta idea la del cristianismo, y tampoco de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos en Levítico la siguiente cita, Levítico 18, 22, la siguiente cita: no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Podemos entender como abominable también como condenable, como maldita. También en el Nuevo Testamento vamos a dar dos citas. Por ejemplo, tenemos el caso de Romanos 1, 27. Ahí se nos dice: los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Aberración un poco también la podemos entender como el apartarse de la regla, el apartarse de la ley. Tenemos otra cita, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10.
Dice así: no se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, entrarán en el reino de los cielos. Como ven, ni bíblicamente, o sea, ni la doctrina cristiana y tampoco la ciencia, justificarían esta afirmación que hizo el obispo Bergoglio con respecto de este joven chileno, de que Dios lo había hecho así. Me parece que es sumamente obvio, me parece que es muy fácil darse cuenta de que esta expresión es una expresión mentirosa. No solamente esto, que ya es preocupante, sino que son muchas cosas más de las cuales pudiéramos hablar, de lo que ya se está dando dentro de las parroquias en todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, ya empezamos a ver las famosas misas ecuménicas, donde no solamente cada cual ejerce su creencia a su manera en la misma parroquia católica, e incluso llegan a poner efigies o bustos con respecto de sus dioses. Son muchos más los ejemplos, decíamos, que nos hacen evidente esta situación de apostasía. Quiero expresarles una experiencia personal a propósito de este asunto. Hace un poco de tiempo, hará cosa de un mes o un poco más, se me hizo la invitación para acudir a un curso que se iba a dar durante 4 domingos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nunca se nos dijo en qué consistía el contenido del curso. Solo estando allí nos dimos cuenta en qué consistía. Simplemente se nos dijo que este curso era conveniente que lo tomaran aquellos que querían dedicarse y estaban comprometidos con la evangelización. Me recuerdo que una vez llegando el primer domingo al curso, nos facilitaron un engargolado que según esto contenía, en esencia, la información suficiente para poder entender el tema. El objetivo del curso era mostrarnos, explicarnos un método o una metodología que nos pudiera permitir evangelizar con mayor eficacia. A esta metodología le llamaron ellos metodología prospectiva. Así pues, transcurrió la primera sesión. Sin embargo, yo ya iba con cierta duda, intuyendo no algo positivo. Y efectivamente, tan pronto como comenzó a hablar la ponente, así como a empezar a leer el engargolado, fui corroborando mi intuición. Sin embargo, aquella primera vez no quise hacer ninguna pregunta. Seguí analizando el engargolado. Quise escuchar hasta el final a la ponente para poder afirmar lo que intuía desde el principio. De tal manera que me obligó a hacer una investigación muy especial con respecto de todo lo que escuchaba y de lo que leía. Y me sentía en la necesidad de externar
mi no aceptación con respecto, o mis dudas con respecto de esta metodología llamada prospectiva. De tal manera que tenía pensado yo exponer mi punto de vista de manera escrita y hablada ese último día. Y efectivamente hubo la oportunidad de poder expresarlo, porque nos sugirieron en la última sesión, ya en la tarde, que expusiéramos nuestro punto de vista de qué nos había parecido todo el curso. Para esto también se encontraba ahí entre nosotros, que éramos aproximadamente una población de 350 personas, el monseñor de Ciudad Nezahualcóyotl, una región grande acá en la Ciudad de México. Tan pronto hicieron la pregunta, yo ya traía escrito lo que quería decir y alcé inmediatamente la mano para poder hablar. Me fui al frente para tomar el micrófono y esto fue lo que expresé, esto fue lo que leí en esa tarde. Te lo cito textualmente. En el engargolado que nos proporcionaron, ya en la segunda hoja se nos informa que el Concilio Vaticano II posibilitó, o en él mismo se manifestó, una nueva teología y una nueva pastoral, y que todo esto genera también nuevos métodos para enfocar la vida cristiana, siendo uno de ellos la metodología prospectiva. De entrada me interesó saber cuál es esa nueva teología que está en la base de esta metodología prospectiva. Y justo en las explicaciones que nos iba dando la hermana ponente y de una lectura personal que iba haciendo del mismo texto, fueron aflorando una serie de ideas o conceptos y nombres de personas que, según yo, me han permitido identificar dicha teología, y considero que se trata de la cuestionada y cada vez más publicitada teología modernista, o teología secularizadora, o teología progresista. Por ejemplo, escuché el nombre del teólogo protestante Rudolf Bultmann. Posteriormente, nuestro sacerdote de Neza hizo referencia más de una vez al teólogo católico Karl Rahner. Tal vez se le olvidó citar, o más adelante lo haría, quizás, al teólogo protestante Karl Barth. Tengo entendido que las ideas de estos teólogos influyeron grandemente en la creación de lo que llamamos teología modernista, y que posteriormente otros teólogos como Yves Congar, Schillebeeck, Hans Küng y actualmente Gerhard Ludwig Müller, el cardenal Reinhard Marx y Walter Kasper se han encargado de pulir o darle una mayor solidez. Mi sorpresa con respecto de estos teólogos, tanto los que con sus ideas teológicas en general contribuyeron a la realización de esta teología modernista, así como los recientes que acabo de nombrar. Mi sorpresa mayor estuvo cuando empecé a investigar sobre su pensamiento teológico de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del teólogo Karl Rahner, me encontré que él asumía ideas como las siguientes. Él niega que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Karl Rahner afirma que el acto de la fe es inútil. Niega el privilegio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Considera que ningún hombre nace con ninguna mancha de pecado. Dice también que el infierno no es una realidad. Asimismo, afirma que es ineficaz la transubstanciación. Esto es en cuanto al teólogo Karl Rahner. En lo que respecta al teólogo Schillebeeck, también católico, Schillebeeck niega la divinidad de Jesucristo, desconoce las verdades marianas, niega al Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. En cuanto al teólogo Hans Küng, este teólogo niega la infalibilidad papal,
desconoce la resurrección de Cristo, niega el dogma de la Inmaculada Concepción. En lo que se refiere al teólogo Gerhard Müller, él pone en duda la transubstanciación, niega la virginidad de María después del parto y posteriormente. En lo que respecta al teólogo Reinhard Marx, tenemos lo siguiente: él promueve dar la comunión a adúlteros que no se han arrepentido. Ataca la indisolubilidad del matrimonio católico. Es partidario de la píldora abortiva del día después. Él se burla del dogma del infierno. Es partidario de la cohabitación homosexual. A propósito de la reunión de obispos sobre asuntos de la familia, él llegó a afirmar: no somos una filial de Roma, haremos lo que se nos pega la gana. Por último, en lo que respecta al teólogo Walter Kasper, que es, por cierto, un teólogo muy querido por parte del Papa Bergoglio, algunas convicciones de él son las siguientes: desconoce los milagros hechos por Dios. Dice que se debe de creer en Cristo, pero no en la Iglesia ni en los dogmas. Promueve dar comunión a adúlteros sin arrepentimiento. Y promueve las uniones homosexuales. Estos son algunos de nuestros pastores de la teología modernista, progresista o secularizadora. Esto piensan. Estas son sus convicciones. Me pregunté si esta es la influencia teológica a la teología modernista y si esta es la teología que guía la metodología prospectiva. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos esperar? Es decir, descubro que la teología que está como base o fundamento de esta metodología llamada prospectiva es efectivamente la teología modernista o la teología progresista. Ya de entrada, esto nos hace evidente una preocupación grande como creyentes. Sin embargo, más grande fue mi sorpresa cuando, habiendo leído o revisado un libro del sacerdote español y doctor en teología, José Antonio Salles, cuyo libro es Teología y Relativismo, él en este libro nos recuerda que en la encíclica Pascendi, el Papa Pío X afirma que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Y sin duda hay que hacer el siguiente razonamiento. Si el fundamento teológico de la metodología prospectiva es la teología progresista modernista, y si a juicio de el Papa Pío X el modernismo es la síntesis de todas las herejías, entonces hay una teología hereje como base o fundamento de esta nueva metodología llamada prospectiva para evangelizar con mayor eficacia. La pregunta es si efectivamente esta metodología podrá tener éxito cuando su base o fundamento es todo un conocimiento de herejías. Sin duda, al cerciorarme de que el tipo de teología que estaba como fundamento era la teología progresista, me encontré con conceptos claves que me permitieron identificarla. Conceptos como cambio, se reiteraba este concepto de cambio, de historia y de relativismo, y otros más. También en el mismo engargolado y en la ponencia se perfilaba precisamente la consideración de lo que se llama la teología de la liberación y las comunidades de base. Esto pues también nos da a entender la presencia del pensamiento marxista. Al terminar de leer
este escrito, no tuve respuesta por parte del Monseñor. Pensé que iba a contestar a todo esto y no lo hizo así. Más bien habló de otras cosas para que todo esto que había comentado se diluyera y se olvidara. Lo que también ocurrió fue que en la medida que iba leyendo todo esto, que era mi punto de vista con respecto de este tipo de metodología llamada prospectiva, aparecieron dos personajes en el público, una mujer, un hombre. En el caso de la mujer, de una manera incómoda, molesta, me incitaba a que terminara de leer, a que sintetizara más lo que estaba leyendo, pero de una manera molesta, de una manera incómoda. Lo mismo el personaje masculino hizo esta manifestación. Yo no sé, me da a pensar esto, que a lo mejor van algunas personas, algunos laicos, que se les ha hecho consciente de esto y que lo aceptan, y que incluso si llegara a aparecer alguna persona que piensa como yo, ellos intervinieran fácilmente como si fueran del común de los demás y defendieran lo que en mi caso yo estaba criticando. Así pues, si aceptamos que es verdad la afirmación que hace Papa Pío X de que la síntesis de todas las herejías es el modernismo, entonces decíamos, la metodología prospectiva tiene un fundamento hereje, del cual difícilmente podemos pensar que pueda salir algo bueno. Sin embargo, tengo entendido, según lo he escuchado en aquel curso, de que esta metodología se está usando ya en la región de Nezahualcóyotl. Y por tanto, es la intención de usarla en la diócesis de Izcalli. No sé si también más adelante en la diócesis de Cuautitlán y en alguna otra diócesis de México, o incluso puede pensarse que en alguna diócesis o en diócesis de varios países en el mundo. No solamente esto hace pensar, hace dudar, y cómo es que aquellos que estábamos allí escuchando este tipo de ideas, pues en más de un 90% no éramos conscientes de esto, o no somos conscientes de esto. Yo creo que es preocupante. Máxime que somos una religión que en lo que respecta a conocimiento de su doctrina es una religión floja, una religión muy ignorante y por tanto fácilmente manipulable. Pero las cosas no quedan aquí. Hay igual otras cosas preocupantes. Si bien es cierto que esto ocurre con teólogos que son cardenales u obispos y que son pastores de nuestra iglesia y que ellos son los que nos guían a estas sus ovejas, ¿qué esperar? ¿Qué futuro nos puede esperar a nosotros siendo guiados con religiosos que tienen este tipo de pensamiento? Pero no quedan ellos, sino también hay cosas que son muy cuestionables, que se prestan a mucha duda y a preocupación con respecto de quien dirige nuestra Iglesia Católica, que es el Papa Bergoglio. Hay una serie de afirmaciones, no solamente acciones, sino también una serie de afirmaciones que de verdad sí nos hacen dudar, nos preocupan,
porque son o aparecen como una ruptura ante el pensamiento bíblico, ante la tradición de la iglesia y ante el magisterio de la iglesia. Hay incluso una página en internet que se titula Denzinger Bergoglio. Se trata de una cantidad de más de 200 religiosos, sacerdotes, que han ido analizando bíblicamente las afirmaciones que ha hecho el Papa Bergoglio a lo largo de estos 5 años de pontificado. Y los resultados no son de ninguna manera halagadores. Vamos a poner algunos ejemplos. De entre estas de más de 200 afirmaciones a las cuales hace referencia esta página Denzinger Bergoglio, vamos a tomar algunas. Por ejemplo, el Papa Bergoglio ha afirmado que cada persona tiene su propia idea del bien y del mal. Y dice, conmina al individuo a seguir el bien como él lo concibe. Me parece que un poco de reflexión nos permite darnos cuenta de que aquí hay un pensamiento relativista fuerte. Es decir, no hay una idea del bien, sino cada cual se maneja bajo su idea del bien. No hay una propuesta del bien por parte de Dios, sino más bien la deja a los hombres y se acepta la que cada hombre se suponga, se imagine, se le ocurra. Otra dice, para mí la esperanza está en la persona humana. Creo en el hombre. No digo que es bueno o malo, sino que creo en él. Esta frase seguramente la podemos enmarcar fuertemente en una creencia muy fuerte en el hombre y por tanto en un humanismo, pero un humanismo donde Dios está ausente. El hombre es el centro de todas las cosas, el hombre es lo más importante en comparación con Dios. Otra es, los homosexuales activos no son rechazados ni condenados por Dios. Me parece que ya vimos hace un instante cómo es que con algunas citas bíblicas nos damos cuenta de que es una idea contraria al Evangelio. Otra afirmación que ha hecho, se puede encontrar a Dios en cualquier religión del amplio abanico existente. Es fácil también darnos cuenta de que no es verdad que todas las religiones llevan a Dios. Si así fuese, ¿cuál sería el papel y la importancia que Jesucristo tuvo en la tierra? Otra idea es, y esta la expresó él hace muy poco tiempo cuando visitó Colombia, afirmó esto, por las venas de Jesús corre sangre pagana. A mí me parece que pues cualquier sacerdote, cualquier obispo, arzobispo o cardenal, le sería muy fácil demostrar que esta idea es una idea absurda. Sin embargo, muy pocos se han atrevido a demostrar la falsedad de esta idea. También ya ha afirmado, el proselitismo es una solemne tontería, es un veneno, es un cáncer para la iglesia. Es decir, evangelizar sería una solemne tontería, un veneno, un cáncer para la iglesia. Es decir, no andes intentando, católico, convertir a nadie, llevar el evangelio para que se convierta, para que acepte a Dios, para que acepte a Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque a final de cuentas, pues todas las religiones llevan a Dios. No hay necesidad, por tanto, de hacer proselitismo, no hay necesidad, por tanto, de evangelizar a nadie. Cuando esto lo comparamos precisamente con alguna cita bíblica, y yo creo que todo el mundo la recuerda, la he escuchado más de una vez a través de los sermones en la iglesia,
pues nos damos cuenta de que Jesús efectivamente mandaba a los apóstoles a predicar la buena nueva hasta los rincones más apartados, para que se llevara a cabo la conversión de los seres humanos hacia Dios y hacia nuestro Señor Jesucristo. También afirmó: nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Hay una cantidad impresionante de citas bíblicas donde se hace referencia precisamente que al morir, pues las opciones son dos: o bien el infierno o bien el cielo. De que al final de los tiempos hará un juicio nuestro Señor Jesucristo de nuestras vidas, y entonces se decidirá si el cielo o el infierno. Me sorprende también muchísimo una opinión que él emitió con respecto de quien consideramos uno de los santos más importantes del siglo XX, que fue el Padre Pío de Pietrelcina. Es impactante esta opinión que tiene de él. Llegó a afirmar el Papa Bergoglio del Padre Pío: es un fanático, culpable de adivinación, católico rígido, obstinado, idólatra, rebelde, obstinado en temas del aborto, el adulterio, la homosexualidad, legalista, contador de rosarios, defensor de la verdad absoluta, apegado a la tradición. Yo creo que si nos detenemos un poco en esta calificación que hace del Padre Pío y vamos sopesando cada uno de los calificativos que le da, creo yo, encontramos un rencor, un odio, un desprecio hacia el modo de ser del Padre Pío. Encontramos una molestia, una incomodidad con respecto de esta forma de ser de este santo del siglo XX. Otra frase que también recientemente expresó por segunda vez o tercera vez es esta: el infierno no existe, las almas que se arrepienten se van a la contemplación eterna de Dios, y las que no se arrepienten no se van a ningún lado llamado infierno, sino sus almas se difuminan, es decir, desaparecen. Igual esta frase no se sostiene. Tenemos varias citas sobre todo en el Nuevo Testamento, donde nos damos cuenta precisamente de la existencia del infierno. Una idea, un dogma que hemos traído durante estos 2000 años que tiene nuestra iglesia, y que de pronto alguien, ¿verdad?, que quiere enmendarle la plana a Dios o cree tener una sabiduría más grande que Dios, se atreve a decir lo contrario, que el infierno no existe. No sé, pero al escuchar estas afirmaciones, sin duda que uno se pregunta: ¿cómo es posible que puedan salir de alguien que guía a la Iglesia Católica, que es el guía fundamental de la Iglesia Católica? Incluso uno se atreve a pensar si aquí no hay un problema mental, no sé, una situación de esquizofrenia o un desconocimiento grande de una mínima teología, o de alguien que está movido por alguien más, de tal manera que esté cumpliendo ciertas órdenes al expresar este tipo de ideas. No lo sé. Se presta pues a una tremenda duda, a una tremenda oscuridad. Quiero compartirles un acontecimiento que tiene que ver con aquellos que se han atrevido a criticar, a asumir una actitud crítica, a tener un pensamiento crítico con respecto de lo que hace y lo que dice el Papa Bergoglio. Quiero comentarles un caso real de alguien que pues se atrevió a hacer un análisis de lo que dice, lo que hace y qué fue lo que pasó.
Me refiero a el profesor Roberto de Mattei. Roberto de Mattei es doctor en historia italiano, con un amplio reconocimiento tanto en Italia como en el mundo. Él es un católico activo, un católico comprometido, que tenía una sección de unos cuantos minutos en Radio María en Italia, cada mes. Hace poco, el director de Radio María en Italia, que es el sacerdote Livio Fanzaga, le mandó una carta por internet al doctor Roberto de Mattei, con ocasión de un artículo que el doctor de Mattei publicó titulado Motus Infine Velocior. Voy a leerles esta carta que le manda el sacerdote Livio Fanzaga al doctor Roberto de Mattei. Dice así: leí su reciente artículo, Motus Infine Velocior, y me di cuenta de la manera en que ha ido aumentando continuamente su posición crítica en relación con el pontificado de Francisco. Estoy muy disgustado con esto, y me habría gustado poner su gran competencia cultural al servicio del sucesor de Pedro. Usted va a entender, querido profesor, que su posición es incompatible con la presencia de Radio María, que exige, en sus principios rectores, la adhesión no solo al magisterio de la Iglesia, sino también el apoyo a la acción pastoral del Sumo Pontífice. Lamentablemente, y obligado por la conciencia, debo suspender su emisión mensual, al tiempo que le agradezco, también en nombre de los oyentes, por su esfuerzo de profundidad, hecho como voluntario en la investigación de las raíces cristianas de Europa. Estimado profesor, si su enfoque con respecto al actual pontificado cambiara y fuera más positivo, no habría ninguna dificultad para que usted pueda reanudar su emisión. Cordialmente, Padre Livio Fanzaga, director. Cuando Roberto de Mattei recibe esta carta por internet, él también inmediatamente contesta de la misma manera. Y el contenido de la carta es el siguiente. Querido Padre Livio, es usted muy libre para echarme de la emisora, pero hubiera sido mejor si lo hubiera hecho sin indicar los motivos, en lugar de indicar uno tan débil, y si me lo permite, sin fundamento. Usted no queda bien parado con este incidente, lo que lamento sinceramente. La velocidad de los acontecimientos se acelera al final, así que más tarde o más temprano, también usted y Radio María estarán en el ojo del huracán, obligándole a asumir de una forma u otra las posiciones que usted cree que se pueden esquivar. Hay momentos, sin embargo, en los que hay que tomar partido. En cuanto a mí, voy a seguir ejerciendo mi libertad cristiana para defender la fe que recibí con mi bautismo y que es mi más preciada propiedad. Que el Espíritu Santo me ayude a no ceder nunca ante ninguna presión o adulación, a no dejar de decir la verdad y a decirla tanto más fuerte cuanto mayor sea el silencio de los que deberían hablar. Esta es la respuesta de un teólogo firme, de un católico firme, de un profesionista católico firme, ante estas sugerencias de este sacerdote. Esto nos muestra, y no es el único caso, hay muchos casos más, donde cuando alguien se ha atrevido a asumir una actitud crítica ante lo que ha dicho y hecho el Papa Bergoglio, ha recibido represalias de varios tipos. En unas incluso algunos sacerdotes han sido relegados al ámbito de la laicidad. Por esto es que cabe muy bien recordar una frase reciente que expresó un arzobispo alemán llamado George
Ganswein. Él es secretario personal del Papa Benedicto XVI. Y expresó lo siguiente el arzobispo: la crisis de la Iglesia es sobre todo una crisis del clero. Ha llegado la hora de los laicos, firmes y decididos, sobre todo en los nuevos medios de comunicación católicos independientes. Para culminar con este tema, yo te remito a 2 videos que te vamos a proponer y que yo te ruego, te imploro que los veas completos ambos videos. Te vamos a dar la pista inmediatamente en esta parte superior de los 2 videos. Me gustaría que los vieras inmediatamente de haber visto todo este video, porque se trata de un sacerdote valiente y un sacerdote que sabe muy claramente todo lo que está pasando y te va a informar. Y te vas a dar cuenta de que no solo laicos, sino también sacerdotes, muy pocos, obispos muy pocos y cardenales muy pocos, que se han dado cuenta de todo esto y que están dando información clara de todo esto, pase lo que pase y pese a todo. Sin más por el momento, me despido de este video y te espero en el siguiente video. Un fuerte abrazo para ti. Gracias. Discúlpame, no quiero que se me pase una idea con la cual quería terminar. Esta idea es de un gran escritor inglés católico llamado Chesterton. Chesterton llegó a decir: para entrar a la iglesia hay que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. Hasta pronto.